Buenos días. Como veo que ya estamos casi todos, vamos a ir empezando con el webinar, vamos a ir demorándolo. Lo primero, presentarme. Me llamo Sergio Molinero y trabajo como analista de Business Intelligence en Golight. En este webinar voy a intentar enseñaros cómo sacar el máximo partido a vuestros datos en Excel utilizando algunos de sus complementos más potentes, principalmente Power Pivot. Antes de empezar, recordaros que a la izquierda tenéis un botoncito con una interrogación donde podéis dejar vuestras preguntas y al final del webinar las intentaré contestar. Empezamos. Lo primero. ¿Qué es Power Query? Antes de hablar de Power Pivot es necesario hablar de Power Query, ya que el binomio de estas dos herramientas trabajando juntas es la que las hace tan potentes. Power Query es también un complemento de Excel que sirve para la extracción, transformación y carga de datos, lo que se conoce como ETL. Extrae los datos desde prácticamente cualquier fuente. Puede ser una base de datos relacional como otros Excel, archivos planos, JSON, XML, páginas web, prácticamente cualquier cosa, incluso con diferentes ADBCs, puedes conectarlo con diferentes tipos de bases de datos famosas como puede ser Postgre. Los transforma de muchas maneras, desde fusionar, combinar, limpiar, se puede añadir o simplemente cambiar y acomodarlos para su posterior uso. Y por último, carga estos datos transformados a Excel o a Power Pivot, que es lo que nos va a interesar más en este webinar. Esta tecnología de consultas de Power Query es también la que se encuentra en Power BI, es la misma y forma parte de la oferta general de Power BI de Microsoft. Está integrado en Excel de manera nativa a partir de la versión de 2016. En cambio, si vuestra versión de Excel es anterior, se puede descargar, pero de una manera externa. Entonces, os voy a enseñar dónde podéis encontrar el menú de Power Query, que en este caso es aquí, en la pestaña Datos. Vamos a Excel, un Excel normal, pestaña Datos. Esta primera parte de aquí es todo el menú relativo a Power Query. Desde aquí es el botón principal desde donde nos podemos conectar a cualquier origen de datos externos. Ya veis que hay muchísimos, desde archivos, desde el propio Azure, bases de datos, ya sea Oracle, Access o incluso desde otras fuentes donde puedes instalar un EDC y conectarte a la base de datos que sea de vuestro interés. Vale. Power Pivot. Power Pivot es otro complemento de Excel que se puede utilizar para realizar análisis de datos y crear diferentes y sofisticados modelos. En él se pueden mezclar grandes volúmenes de datos desde varios orígenes, apoyándonos en Power Query y realizar análisis de información rápidamente y compartirla con facilidad. Hay diferentes requisitos. Al igual que Power Query, a partir de 2013 el complemento está integrado en Excel de forma nativa en las licencias profesionales. Si la suscripción que tenéis es la Office 365, lo deberíais tener todos disponibles sin mayor problema. Hay un caso más especial que es el Office 2010, en el cual también hay que descargarlo aparte, como sucedía con Power Query. Entonces, recomendaciones. Está disponible para 32 bits, pero es recomendable tener el Office de 64 bits para sacar el máximo partido. Con este podemos aprovechar más cantidad de RAM en Excel y saltarnos esa limitación de 1 millón de columnas que tiene. En Power Pivot no tenemos ninguna de estas limitaciones. Entonces os voy a enseñar un poquito cómo y dónde se activa Power Pivot. Como veis, yo tengo aquí esta pestaña. Vosotros, si no habéis toqueteado nada, no la tendréis. Tendréis que ir aquí, Archivo, Opciones, Complementos. Aquí abajo en Administrar, Complementos com. Ir, y aquí tendréis desactivada la opción de Power Pivot. Simplemente sería activarla, aceptar, y os aparecerá esta pestañita de aquí automáticamente. Vale, un pequeño ejemplo. Tengo aquí 3 pequeñas tablas. En este caso las tengo en Excel para que sea más fluido en la presentación, pero estas tablas podrían no estar aquí, estar en la nube o estar en vuestra base de datos. Se puede conectar, no hay ningún problema. Pero partiendo de la base que ya tenemos las tablas o que las hemos traído a Excel con Power Query, ahora queremos analizarlas con Power Pivot. Vamos a necesitar agregarlas al modelo de datos. Para eso, como ya tenemos la pestañita, vamos aquí, este es el menú de Power Pivot,
Si le damos a este botón de aquí, se nos va a abrir el complemento, aunque ahora mismo no tenemos modelo. Esta es la ventana del complemento, como veis se abre aparte. Y aquí es donde se van a hacer el modelado y se va a trabajar con los datos. Como ahora no tenemos nada en el modelo, simplemente tenemos que ir a nuestras tablas y clic en agregar a modelo de datos. Automáticamente nos las va a cargar en Power Pivot. Esta sería la tabla de pedidos tal cual, la ha traído. Volvemos. Tabla de zonas. Y tabla de productos. Vale. Ya tendríamos las tres tablas cargadas en Power Pivot. Ahora, en este menú de aquí arriba, tenemos la pestaña inicio donde tenemos lo básico, ¿vale? Entre ello, la visualización de las tablas. Ahora mismo estamos viendo los datos, pero podemos verlo en vista de diagrama. Esto, cualquiera que hayáis trabajado con Power BI ya os sonará, o con cualquier herramienta de modelado de datos. Vale, ahora podemos establecer relaciones como en cualquier herramienta. En esta podemos, por ejemplo, relacionar tan solo con arrastrar representante con representante, al igual que haríamos, por ejemplo, en Access, y código de producto con código de producto. Ahora mismo ya tendríamos un modelo de datos muy sencillito generado. Aquí, como veis, en Excel ya te está avisando de que ha habido un modelo de datos que se ha modificado y al cambiar, al volver, te genera ya el modelo aquí. Entonces, desde el complemento podemos hacer un resumen de tabla dinámica, hoja nueva, y aquí ya nos aparecen nuestras tres tablas, las tres tablas que hemos extraído. Podríamos hacer una tabla dinámica normal y corriente de Excel, como podría ser, por ejemplo, por región y por producto. Y podríamos sacar el total de unidades. ¿Vale? Tendríamos el total de unidades por región y producto. Hasta aquí sería un modelo de datos básico, uniendo varias tablas. Ya estamos aumentando la potencia de este por defecto. Pero Power Pivot nos da muchas otras capacidades. Por ejemplo, aquí hemos hecho añadir en el campo de valores, como en cualquier tabla dinámica, el total de unidades, pero podemos generar medidas. Los que hayáis trabajado con Power BI os sonará, que básicamente es generar cálculos sobre las tablas sin necesidad de limitarnos a estas opciones que nos ofrece Excel, que sería sacar simplemente esto. Podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, vamos a hacer una medida, ¿vale?, que sea del total de unidades, lo que acabamos de sacar ahora mismo. Un suma de unidades. Esto es un ejemplo muy tonto. Ya lo tendríamos añadido porque ya nos lo hace automáticamente Excel, pero es para que veáis lo que se puede hacer. La potencia real, ¿dónde está? En que Power Pivot puede iterar sobre las tablas. Tiene fórmulas muy potentes capaces de iterar. Por ejemplo, en nuestra tabla de pedidos tenemos unidades y precio, pero no tenemos hecho el cálculo. Tenemos el coste y tampoco tenemos hecho el coste total. No hace falta que hagamos como se ha hecho siempre en Excel, de añadir una nueva columna, multiplicar unidades por precio y unidades por coste para sacar esos totales. Eso lleva un tiempo de procesamiento que ahora que tenemos 10.000 registros aquí sería muy poquito, pero cuando estamos trabajando con millones sería considerable. Entonces lo que se puede hacer es agregar una nueva medida. O sea, por ejemplo, el total de las ventas, que sea un sum X. Todas las fórmulas que terminan por X son iteradores sobre tablas, de la tabla pedidos, en la que se haga unidades por
pedidos precio. ¿Vale? Esto automáticamente nos puede comprobar si lo estamos haciendo bien. Hay un error que es que me deja un paréntesis. Está correcto. Y automáticamente tenemos el total de ventas calculado en directo. No hace falta añadir ninguna columna, lo que hace que sea mucho más rápido. ¿Vale? Podríamos hacer lo mismo, pero para los costes. ¿Vale? Tendríamos el total del coste. Y ahora una cosa muy interesante que también se puede hacer es que podemos generar una nueva medida basada en medidas anteriores, como podría ser el beneficio. Si veis, nos está dando las medidas que nosotros hemos creado y podemos decir total ventas menos el total costes. Y se genera una nueva medida con las antiguas medidas donde nos da el total de beneficio. Vale. Como veis, tiene mucha potencia y se pueden generar cuadros de mando como se pueden generar en Power BI. Un ejemplo que os puedo poner es este. Por detrás tiene el mismo modelo que acabamos de generar. El único que le he añadido, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Es una tabla de fechas para poder generar cálculos un poco más complejos y poder comparar fechas presentes con fechas anteriores. Pero es el mismo modelo. Y como veis, esta sería la tabla que estábamos generando antes, ya puesta un poco más bonita. Lo bueno que tiene Power Pivot, que podemos generar, como en Excel, tablas dinámicas muy rápido y poder analizar los datos como cada usuario necesite. Podríamos aquí añadir, por ejemplo, también el representante y rápidamente tendríamos el representante sin necesidad de ir a Power BI Desktop y hacer los cambios. Y generar dashboards también similares a los de Power BI, interactivos e interrelacionados entre sí. Podemos ver los análisis cambiando por año, cambiando por meses, por regiones. Como veis, es muy visuales y muy interactivos. Este también tiene esta capacidad, aunque es un poco más complejo de sacar que en Power BI, que te da las herramientas prácticamente hechas. Vale. Y por último, Power Pivot contra Power BI. Como habéis visto, es muy similar. El modelado de datos es prácticamente igual y a priori la herramienta podría parecer que daría igual usar una que otra, pero no, una tiene unas ventajas sobre otra. En concreto, Power BI vence en cuanto a accesibilidad. Power BI, al final lo cuelgas el informe online, puede acceder cualquiera de la organización, tiene una app para el móvil para que puedas visualizar el informe, puedes generar roles de usuarios para que X usuario pueda ver X informe, etcétera. Eso en Power Pivot no está. Tú generas tu archivo Excel y luego ya puedes compartir ese archivo, pero si la otra persona modifica ese archivo, esa modificación no la verías tú. Entonces, por esa parte, digamos que Power BI tiene ventaja. Mayor facilidad de representación gráfica de los datos. Power BI te la aporta directamente, te da todas las utilidades gráficas en su menú principal. En precio gana Power Pivot porque Power Pivot el complemento es gratuito, mientras que en Power BI, si quieres varias licencias y tener las licencias Pro, son $10 por usuario. En capacidad de análisis en profundidad y generación de informes rápidos gana Power Pivot porque cualquier usuario que lo coja puede generarse su tabla dinámica rápidamente y tiene la ventaja de que, como es desconocido por la mayoría de los usuarios, facilita mucho la usabilidad de su potencial. Bueno,
Y ahora que ya hemos dicho todo esto, voy a leer algunas de vuestras preguntas. A ver. Vale, tengo una pregunta. Me comentan que si las fórmulas que he usado de las medidas son las mismas que en Excel. No, en Power Pivot se utiliza el mismo lenguaje de Microsoft que en Power BI, que se llama DAX. Es un lenguaje que para los usuarios de Excel podría parecer un cambio muy potente, pero no, en realidad es prácticamente igual que las fórmulas de Excel, solo que en inglés. De momento solo están las fórmulas de DAX en inglés, pero no son similares. Y otra pregunta que tenía por aquí es que si el precio es el mismo. Bueno, esta la he contestado hace poco, pero no, el precio, ya os digo, en Power BI por licencia son $10 o 10 euros y el complemento de Power Pivot es absolutamente gratuito para todo el mundo. Cualquiera que tenga la versión a partir de 2013 lo puede instalar y en 2016 ya está de forma nativa. Y bueno, como ya nos quedamos sin tiempo, esto ha sido todo, tampoco hay más preguntas. Espero que os haya servido, muchas gracias por vuestra atención. Y cualquier cosa no dudéis en contactarnos por privado, ya sea al mail que estáis viendo en pantalla o al mail mío personal. Muchas gracias.